Vamos al tablero al presidente del ICETEX, Mauricio Toro, porque los estudiantes tienen muchas dudas al respecto de los créditos a propósito de esto y hay anuncios recientes muy importantes a propósito de la reforma tributaria. Vamos entonces a entrar en contexto, pero antes, Mauricio, bienvenido a Noticias Caracol, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por explicar esto tan importante para los jóvenes y sus familias. Supremamente importante, presidente. Bueno, entonces, para entrar en contexto, el total de beneficiarios del ICETEX a hoy son de 930.091. Así es. Y los créditos condonables serán 526.033. ¿Qué significa que haya una opción del 100%, del 50% y del 25%? Esto hace parte de los fondos que administra el ICETEX, que ponen otras entidades territoriales ya hace muchos años, Sí. y que permiten que los jóvenes, cuando son beneficiarios de esos fondos, puedan tener una condonación del 100% total de su crédito, del 50% o del 25%. Eso depende del constituyente del fondo y que el joven se gradúe efectivamente y lleve el acta de grado. A partir de ahí se aplica la condonación para esos 526.000 que se ha venido haciendo ya hace varios años. Usted ha hecho un énfasis en llevar el acta de grado. Mauricio, ¿por qué eso es tan importante? Porque es la única condición y el Es la único única requisito forma que se les pone a los jóvenes. Y nos hemos encontrado con que algunos fondos, por ejemplo el de negritudes, tiene problemas frente a que el joven lleve el acta de grado porque se le olvida, porque no la lleva, y efectivamente allí empieza entonces a cobrársele cuando el crédito podría ser condonable del 100, del 50 o del 25, dependiendo del fondo. Y por eso una invitación a todos los jóvenes que apenas se gradúen y hagan parte de estos fondos, lleven el acta de grado. El proceso de humanización y transformación de la entidad va a buscar que ni siquiera tengan que hacer eso, sino que podamos jalar de la universidad el acta de grado. Ojalá. Pero mientras tanto lo tenemos que hacer así. Y ahorita vamos a hablar de ese proceso de humanización. ¿Qué pasa entonces con esos 404.058 estudiantes? Ellos son los que hacen parte de los créditos que son reembolsables, es decir, que no tienen los beneficios de condonación porque no hacen parte de algún grupo de población de protección de constitucional, vamos a decir negritudes, indígenas, raizales, víctimas del conflicto, población diversa. Entonces, como no hacen parte, digamos, de ese sector ni de Sisbén del 1 al 3, entonces tienen que reembolsar su crédito a unas tasas de interés. Clarísimo. Bueno, condonar toda la cartera cuesta 9.5 billones de pesos. Ya lo había dicho también el ministro Alejandro Gaviria. Eso realmente es imposible. Pues imagínense, es casi la mitad de la reforma tributaria. Entonces, esto no se podrá hacer. El ministro fue muy claro estas semanas diciendo que el costo total pues, de esto no podía hacerse, digamos, en un periodo de 4 años. Esto es supremamente difícil. Por eso estamos recurriendo a otros planes y mecanismos, porque esto tiene un costo supremamente elevado. Sí, es bien alto. Bueno, ¿cómo funciona hoy? Tenemos el costo, pues lo que es el IPC, y tenemos unos porcentajes. ¿Esto cómo funciona hoy, Mauricio? Esto funciona de la siguiente manera. De esos 440.000 que vimos hace un rato en la diapositiva anterior, hay un porcentaje de más o menos 110.000 que tienen que pagar esta tasa de interés, es decir, más o menos el 11%. El otro 88 tienen beneficio de subsidio de tasa y no están pagando interés. Pero ese 11%, esos 110.000 más o menos, tienen tasas del 12% más IPC, del 9, del 7, del 6, dependiendo de su capacidad de pago y dependiendo de la línea de crédito que escoja. Esos hoy tienen pues esta obligación, que durante esos 5 años van acumulando estos intereses dependiendo de esa línea de crédito. Sí, que ha sido bien difícil para los estudiantes, y se lo digo porque conozco casos de compañeros que dicen, oiga, yo empecé debiendo esto y después de los años debiendo mucho más. El trabajo no me alcanza para pagar toda esa deuda, ¿no? Exactamente, porque durante esos 5 años de estudio, el joven empieza a acumular intereses de acuerdo a esa tasa. Entonces, está estudiando, pero el crédito lo que está haciendo es acumular mensualmente esas tasas dependiendo de la que haya tenido que escoger. Y pues eso es supremamente injusto porque cuando se gradúa dice, bueno, pongamos un ejemplo, 5 millones de pesos el semestre, 10 semestres. El joven dice, no, pues yo debería salir con 50 millones de pesos, que es lo que yo pedí prestado, pero resulta que no, que sale con muchísimo más porque acumuló durante estos 5 años estos intereses, no ha empezado a trabajar y dice, Dios mío, pero ¿qué es todo esto? Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y en muchas ocasiones el salario no alcanza. Bueno, las alternativas para los estudiantes. Vamos entonces ahora sí a entrar en materia. ¿Qué es el famoso proceso de humanización que usted mencionaba hace un momento? Esta es una directriz del presidente Gustavo Petro y del ministro de Educación de tenemos que hacer unos créditos sociales, unos créditos que no ahoguen a los jóvenes, unos créditos que les permitan a estos jóvenes estudiar claramente su universidad, salir a trabajar, conseguir trabajo, no empezar de una vez a cobrar, sino darles el tiempo suficiente para que consigan trabajo y cuyas cuotas pues no se eleven a
tal punto que se lleva casi el 100% del salario, que es lo que estamos viendo en algunos jóvenes. Esto esperamos no siga pasando, de tal manera que los créditos sean humanos, sean a una tasa decente, en este caso de las que estamos proponiendo, pero además que ese valor de la cuota no supere un porcentaje, digamos, de más allá del 30% del salario del joven. Todo eso que se proyecta en este proceso de humanización, ¿se espera que se dé en cuánto tiempo? Vamos a trabajar a toda velocidad, son 4 años los que tenemos para hacer estos cambios, ya en más o menos 2 meses y medio que llevamos hemos podido dar grandes anuncios, la disminución de las líneas de crédito, antes teníamos muchas complejas y costosas, hoy vamos a tener 3, pero además de esas 3, pues estamos ofreciendo todos estos programas que van a empezar a alivianar la carga de estos jóvenes. Bueno, y viene el plan de salvamento, que ya son los alivios, y viene también la noticia del día, porque esta es la noticia del día realmente, Mauricio. Con los cambios en la reforma, 110.000 jóvenes, 0% de tasa de interés. ¿Cómo va a ser entonces aquí sí en detalle? Esto es histórico, esto nunca había pasado para estos 110.000 jóvenes, para ese 11% que tienen que pagar pues, durante esos 5 años de estudios, créditos con interés como lo que habíamos visto. Ahorita no van a pagar solamente el IPC, 0% de interés. Esto gracias al esfuerzo que hace el gobierno del presidente Petro, el ministro de Educación, el Congreso de la República y las universidades, todos unidos trabajando para que fuera una realidad. Y hoy, a partir de ahora, los nuevos créditos de los jóvenes que se gradúan del colegio y empiezan la universidad van a tener durante esos 5 años en los créditos de corto y mediano plazo un 0% de interés. Solamente van a pagar el IPC, es decir, el valor del dinero en el tiempo de esa amortización. Ese porcentaje que veíamos ahora, eso ya no. Ya no va el 12%, ya no va el 7%, va solamente el IPC, 0%. Para las renovaciones, un ejemplo, un joven que está en 6º semestre y ahorita empieza su renovación, a partir de ahora en adelante, ese pedacito ya va a tener 0% de interés. Esto no es retroactivo, pero sobre todo para los jóvenes nuevos que arrancan. Y esto no se hubiera logrado pues sin el apoyo del presidente y del Congreso de la República. Bueno, ¿esto a partir de cuándo va a ser? ¿Cuándo la gente puede decir, bueno, ya voy a empezar a llevar el acta de grado, a decir, soy nuevo, necesito un crédito? ¿Cuándo comienza a funcionar? Arrancamos, nosotros ya estamos en convocatoria para los créditos del primer semestre de 2023. Eso quiere decir que los jóvenes, a partir de que se sancione la reforma tributaria, van a poder empezar a recibir el beneficio. Entonces estamos esperando es que se sancione pronto la reforma tributaria, porque esto es un artículo que hoy pues está incluido allí, que es un esfuerzo que hacen las universidades privadas, y yo quiero darles un agradecimiento gigantesco porque es parte de su corresponsabilidad. Durante 70 años muchas universidades han podido existir gracias a que el ICETEX financia a estos jóvenes, y hoy están diciendo, oiga, es nuestra corresponsabilidad, hacemos un esfuerzo porque ellos están cubriendo ese spread, están cubriendo ese pedacito de interés para que nosotros podamos cubrir con el 0%. Y esto no se hubiera logrado pues sin ese trabajo mancomunado del Congreso, de las universidades, del Gobierno Nacional para hacerlo. Entonces, tan pronto se sancione la reforma tributaria, nosotros empezamos a desembolsar esos créditos con el 0% Mauricio, de interés. 2 cosas finales ya para cerrar, que se me está agotando el tiempo. Para los que han podido pagar su crédito, han sido juiciosos, ¿hay algún cariñito? Sí, de hecho estamos trabajando precisamente en un plan de incentivos y de estímulos para todos los que pagan juiciosos sus créditos, que son el 90% de nuestros usuarios. Para ellos vamos a tener una reducción de tasa, ellos están pagando unas tasas también elevadas de lo que ya pagaron, porque esto es solamente para los que arrancan las renovaciones, y vamos a anunciar seguramente esto cuando lo logremos sacar adelante. El ministro de Educación lo dirá en su momento, pero además también vamos a buscar estímulos para aquellos que quieran hacer pagos anticipados y puedan tener unos beneficios, para así decirles gracias por ese ejercicio de pagar a tiempo. Bueno. Y yo quiero decir una cosa antes de irme, y es que por favor no caigan en manos de tramitadores. Nos está pasando con muchos jóvenes, sobre todo en la costa Caribe, donde se han creado unas fundaciones que les están cobrando por hacer trámites que son completamente gratuitos, pero además les tumban el subsidio de sostenimiento a los estratos más vulnerables, esas fundaciones inescrupulosas. Muy importante esa información. Y usted, que es amante de la tecnología, espero que haya transformación digital en el ICETEX. Sin duda va a haber. Presidente del ICETEX, Mauricio Toro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes, al Congreso y al presidente por esto. Gracias.